en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Una vez más, entonces buenos días. Queremos que nos puedan acompañar, por favor, a abrir sus Biblias en Hebreos, el capítulo 12, para dar lectura al versículo 28 y versículo 29. A ver, estemos preparados ahí con la palabra del Señor, abran sus Biblias, tengan ahí sus apuntes, porque vamos a estar compartiendo, ¿no?, algunos pasajes de la palabra del Señor, y creemos que va a ser un tiempo hermoso en ella. Vamos a leer, por favor, la palabra. Hebreos capítulo 12, verso 28 y verso 29. Dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar un momentito. Padre nuestro, Señor, queremos agradecerte por este tiempo hermoso en tu presencia, y Señor, unidos con tu pueblo para alabarte, para adorarte, exaltar tu bendito nombre. Señor, no queremos al abrir tu palabra hacerlo, Señor, en nuestra sabiduría humana, sino queremos que seas tú, Señor, hablando en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, haz la obra, Señor, en nuestras vidas, y a ti nos sometemos para tu dirección y tu guía. Gracias, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué preciosa palabra, qué lindas promesas, pero también hay una demanda muy importante de la cual nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas. Muchas veces nos hacemos preguntas, ¿no? Y a veces hacemos una pregunta que se hace ya muy coloquial, ¿no?, entre las personas, y cuando nos hacen la pregunta de que ¿quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Obviamente que la respuesta inmediata es, bueno, Dios siempre tiene que cumplir el primer lugar en nuestra vida. Pero ¿será que en realidad Dios está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? Cuando nosotros nos levantamos, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, aún más ahora que tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares mucho más tiempo, ¿cómo estás tú poniendo al Señor en primer lugar en tu vida? En verdad, Él está siendo el Rey, Él está verdaderamente teniendo el honor que se merece en tu vida para darle la honra, darle la gloria. Estás estudiando la palabra de Dios, estás orando. Es algo que tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar antes de decir si verdaderamente el Señor está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra, y sabemos todos de que nosotros tenemos que darle la prioridad, pero en una forma práctica, en una forma real en nuestra vida. Cuando nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios y estamos leyendo, ¿no?, en el libro de Hebreos, en el capítulo 28, de que uno de los propósitos del Señor, uno de los deseos del Señor es que nosotros le sirvamos. No hay mayor gratitud, ¿no?, y que Dios se pueda alegrar
de una manera maravillosa es cuando sus hijos le son obedientes y le estamos sirviendo. Pero para que nosotros le sirvamos hay condicionantes muy importantes que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida. Acá dice de que a través de la gratitud nosotros vamos a servir al Señor. Como dice ahí, tengamos gratitud, dice, y mediante ella, mediante la gratitud, nosotros tenemos que servir a Dios. Entonces, para que un corazón sea agradecido, ¿no? La gratitud, hermanos, es el sentimiento, ¿no?, de valoración y estima, ¿no?, de un bien recibido, sea espiritual, sea material, ¿no?, la cual se expresa en el deseo no voluntario de correspondencia, ¿no?, a través de las palabras, ¿no?, o a través de hechos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, ¿no?, y hemos experimentado en nuestra vida cuando aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener una mascota en nuestro hogar, ¿no? ¿Qué gratitud de esos animalitos? A pesar de que muchas veces los maltratamos o a veces los regañamos, pero esos animalitos tienen un sentimiento de gratitud natural que se expresa, ¿no?, inmediatamente, sin rencores, sin egoísmo, sin nada. Y yo creo que tenemos que aprender de eso, tenemos que nosotros ser gratos. Ahora, ¿por qué ser gratos, hermano? Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una de las cosas y de las verdades fundamentales que encontramos aquí en la palabra es que nosotros, dice, hemos recibido un reino inconmovible, un reino eterno, un reino duradero, un reino que no va a cambiar, que no va a fenecer. Y cuando nosotros estamos viendo ese verbo, ¿no?, de recibiendo, estamos viendo de que no es algo que no lo has tenido, sino que ya como hijo de Dios hemos recibido esa bendición de estar en un lugar. Recuerden ustedes cuando en Colosenses, en el capítulo 1, ahí la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Qué bendición de saber que en el momento en que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, no hemos arrepentido de nuestros pecados, le aceptamos al Señor a través del mensaje de la palabra del Señor, eso produjo fe en nosotros y le aceptamos al Señor en nuestra vida. Inmediatamente, cuando nosotros hemos hecho ese acto de fe, hemos sido perdonados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Gloria al Señor. Y cuando dice que tenemos, hermanos, un reino inconmovible, estamos recibiendo un reino, hermano. Un reino donde obviamente hay un rey, donde Cristo es el rey y nosotros somos sus súbditos y le debemos obediencia. Pero no solamente estamos como esclavos delante del Señor, sino que estamos en una actitud de príncipe, de honor delante del Señor. Por eso que cuando Pablo hablaba a los filipenses en el capítulo 3, en el versículo 20 de la palabra del Señor, él decía estas palabras hermosas: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que entender esta profundidad de la promesa de la palabra del Señor, que el Señor nos ha puesto en un lugar precioso, en un lugar de bendición, como dice Pablo ahí a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, verso 3, dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es muy importante, hermanos, nuestra posición. Ya no pertenecemos a las tinieblas, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un nuevo reino, un reino que ha sido establecido por Dios, un reino que ha sido
manifestado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el lugar en el cual nosotros pertenecemos. Entonces, cuando tú entiendes esto, hermano, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, en la posición que Dios ha dado, entonces la respuesta inmediata es la gratitud al Señor. Yo creo que ninguno de nosotros, de lo que hemos recibido esta salvación preciosa, de lo que hemos recibido las bendiciones del Señor que sobreabundan en nuestras vidas, sería ilógico no tener un corazón grato al Señor, a ese Dios amoroso, ese Dios que se entregó por nosotros, por ti y por mí. Y aún si tú no has tenido la oportunidad de tener esta bendición de haber aceptado a Jesús como tu Salvador, yo te animo a que tú puedas arrepentir de tus pecados y puedas abrir tu corazón para que le recibas al Señor y puedas tú tener una nueva posición de estar en el reino de su amado. Por eso que el Señor dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este reino es eterno. Esa es la esperanza gloriosa de que eso se va a hacer realidad en un tiempo futuro, pero ya nosotros vivimos ese reino, porque Jesús ha reinado en nuestros corazones. Por eso, hermanos, que esto te debe llevar a tener un corazón agradecido. Y dice: y mediante ella, cuando nosotros somos gratos al Señor, entonces le vamos a servir. La consecuencia de un corazón agradecido es el servicio al Señor. O sea, no hay cristiano que pueda estar desvinculado del servicio al Señor. Nosotros, como yo siempre les comparto y he compartido a la iglesia, nosotros tenemos dos grandes llamados: el llamado a la salvación y el llamado al servir al Señor. Ningún hijo de Dios, hermano, que ha sido llamado a la salvación y que pertenecemos al reino del Señor, puede estar sin estar sirviendo al Señor. Inmediatamente, aquel que ama al Señor pone su corazón al servicio del Señor para hacer su voluntad, obedecer. Por eso el Señor Jesús en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, dice, tome su cruz cada día. O sea, identifícate con el Señor Jesús cada día. Y el Señor dice: sígueme. ¿Cómo le vamos a seguir al Señor cuando nos identificamos? Cuando cada día ponemos al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Por eso en el Salmo 101, verso 6, el Señor dice que mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, el que ande en el camino de la madurez, creciendo, buscando la presencia del Señor, dice, este me servirá. Porque no hay otra manera, hermano, en que nosotros vamos a servir al Señor si no hay un corazón grato. Por eso que cuando Pablo se dirigía a la iglesia de Colosenses, ¿no?, para ir terminando, él le exhortaba a la iglesia, ahí en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice, y sé agradecido. No hay otra manera, hermano. Si sabemos que hemos sido justificados por medio de la fe y hemos tenido paz para con Dios, porque antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados con el Señor a través de Jesucristo, tenemos, hermano, que ser grato al Señor. No olvides esto en tu vida, hermano. Cuando nosotros estamos orando, estamos buscando al Señor, tenemos que nosotros tener una actitud agradecida al Señor. Y obvio, como dice la palabra del Señor, ¿no?, de que esta es la voluntad de Dios, hermano, que en todas las cosas nosotros siempre demos gracias al Señor. Por eso en el verso 17 del capítulo 3, verso 17 dice en Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre, por medio de Él. Hermanos, la gratitud es algo importante en la vida del Hijo de Dios. Y tenemos que nosotros, hermanos, servirle a Dios, agradándole con temor y reverencia, hermano. Con respeto. Tenemos que considerar la obra del Señor en nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios, dice, que es fuego consumidor, que Él, hermanos, tarde o temprano su justicia va a venir. Él va a pedir cuentas de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Por eso que cuando yo dije en la primera vez, ¿en verdad el Señor está ocupando el primer lugar en tu vida? Porque si el Señor está ocupando el primer lugar en tu vida, entonces tu corazón, hermano, va a ser lleno de Dios y vas a estar agradecido al Señor. Si tienes al Señor Jesús, hermano, en tu corazón, tendrás un corazón agradecido. Si tienes un corazón agradecido, tendrás un corazón confiado. Y si tienes un corazón confiado, tendrás un corazón de fe. Y si tienes un corazón de fe, tendrás el corazón de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a orar para que de ahora en adelante la prioridad del Señor sea una realidad en tu vida y tú puedas considerar todos los beneficios que el Señor nos ha dado para que tu corazón se alegre, sea agradecido y mediante la gratitud sirvamos al Señor, que es una bendición y es un privilegio. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, bendecir tu nombre y darte gracias, gracias, gracias por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón es grato, Señor, y aquí están nuestras vidas, Señor. Juntamente con mis hermanos nos unimos, Señor, en este clamor, Señor, para agradecerte por tu amor, por tus bendiciones. Y, Señor, aquí están nuestras vidas para servirte y para que tú hagas tu obra en nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré.